En el Registro Agrario Nacional, como todos los jueves, el día de hoy ya está con nosotros nuestro compañero y amigo Manuel Gámez, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas en temas de tecnología, y el día de hoy está aquí, listo, puntual, como siempre. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien, con algo de calorcito. ¿Tú cómo estás? No, yo muy bien, muchas gracias. Ya van varias veces que me preguntan. Hace rato también, y entonces ya me estoy acostumbrando. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Qué temas tenemos el día de hoy, Manuel? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de actualidad y que tiene que ver con qué tan preparados estamos ante situaciones emergentes. Para eso, pues vamos con esta pequeña introducción. ¿Te imaginas que tu organización enfrente al mismo tiempo un ciberataque masivo, un evento climático extremo y una ruptura en la cadena de suministro? En un entorno de crisis, la resiliencia es esencial para la supervivencia. Según el Alliance Risk Barometer 2025, los principales riesgos son ciberincidentes, interrupción del negocio, catástrofes naturales y cambio climático. Aún así, solo entre 2 y 5 de cada 10 empresas confían realmente en su capacidad de recuperación. En México, 9 de cada 10 empresas son MIPYMES, responsables de más de la mitad del empleo, pero solo 1 de cada 10 cuenta con un plan de continuidad. Tras una crisis grave, 8 de cada 10 empresas sin preparación no logran reabrir. Integrar ciberseguridad, resiliencia climática y gestión de cadena de suministro ya no es opcional. Es la línea que separa la permanencia del colapso. Ahí está el tema, Manuel. Sí, y entonces, fíjate que esto da la reflexión. ¿Qué tan preparados estamos o qué tan preparadas están las empresas, ya sea aquí en Zacatecas o en México, para atacar o para defenderse de algún evento? Los eventos que mostraba el medidor de riesgos a nivel internacional, que básicamente es una consultora, decía, ok, fíjate, con lo que más batallamos son con los ciberataques en un porcentaje más alto, posteriormente con el corte de la cadena de suministro. Y entonces te das cuenta de que, caray, estamos muy expuestos precisamente a este tipo de ataques. Y el problema es cuánto tiempo se tarda nuestra empresa o nosotros mismos en recuperar o en volver a las operaciones. Nada más para comentar, por ejemplo, a nivel global, aproximadamente el 75% de las empresas tienen un plan de continuidad de negocio ya operando, ya con pruebas. Pero a nivel Latinoamérica, las pequeñas pymes, híjole, son muy poquitas. 2 de cada 10 pequeñas y medianas empresas tienen un plan de continuidad de negocio y operando, o sea, ya con pruebas, ¿sí? Entonces, esto da información acerca de la poca cultura que tenemos para prepararnos. Y entonces, esto también lo hemos visto ante situaciones de emergencias climáticas, donde se corta la cadena de suministro y empieza a haber escasez de algunos productos básicos. Uno de los ejemplos más claros lo tuvimos empezando esta semana, donde carreteras del país fueron bloqueadas. Y entonces, haciendo un pequeño análisis, aproximadamente 1 millón de establecimientos fueron afectados por estos bloqueos en carreteras. Aproximadamente daños que van en micros y pequeñas empresas, daños que van de los 10,000 hasta los 50,000 pesos. Y entonces, ¿cómo reaccionan estas empresas o estas pequeñas y medianas empresas ante esta situación? Otro dato es que aproximadamente se registraron 65 cierres viales solamente en Jalisco. Aún no se contabilizaban los cierres a nivel nacional. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Se corta la cadena de suministro, muchas empresas de paquetería ya no salieron, muchas empresas de transporte, por ejemplo en centrales de autobuses, ya tampoco salieron. Entonces quedaste varado
Y, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos servicios de paquetería que tenían que entregar un insumo prioritario? Un medicamento, un equipo quirúrgico, y nos vamos a un caso extremo, que hubieran llevado un órgano, que hubieran llevado un paciente de traslado de urgencias a un hospital de especialidades. Y entonces, en tu plan de continuidad o en tu plan de emergencias, generalmente no tenemos en cuenta ese plan B. ¿Qué pasa? Sí. Y entonces únicamente reaccionamos ante pues, lo que ya tenemos enfrente. Por ejemplo, el costo de no tener un plan de continuidad de negocio, por ejemplo, para una empresa que gana aproximadamente, vamos a ponerlo en términos de pesos, 1 millón de pesos, ¿sale? 1 millón de pesos por semestre, que tiene una cantidad de empleados aproximadamente de 50 empleados. La pérdida o el costo de tener a esos empleados parados durante un número determinado de horas se traduce en dinero, pero esa traducción no es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Mientras tienes tu línea parada, tienes a tus trabajadores parados, eso representa un costo que se va de forma exponencial. Cada hora representa una cantidad masiva de recursos. Por ejemplo, esa cantidad de dinero con esa cantidad de trabajadores, si mantienes parada por bloqueos o por contingencias climáticas o por hackeo de datos, al menos 48 horas ya tuviste una pérdida de aproximadamente 6,000 pesos por cada hora. Y entonces, ¿qué empresa o qué tipo de empresa tiene ese colchoncito para poder estar parada durante 48 horas y tener esa cantidad de pérdidas por hora? ¿Sí? Y entonces el mapa de riesgos principal que vemos son ciberataques, fallas en infraestructura, principalmente telecomunicaciones, cadenas de suministro, que ya lo vimos aquí en el país, y desastres naturales. Pero esto se mide a través de probabilidad e impacto si una vez que ocurre. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos un tornado? Muy baja. Es muy baja. Zacatecas. ¿Sí? Pero si llega a ocurrir, ¿cuál es el impacto? Muy alto. Total. Y entonces aquí entra el análisis de las matrices, lo que le llaman matrices de riesgo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el gobierno federal tenga un ciberataque y le extraigan datos de forma masiva? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, muy alta. Muy alta, sí, ya vimos. El FOBAPROA. Ya vimos que ha pasado, incluso hace poquito alguien utilizando únicamente un chatbot de Claude, de Anthropic, entró a las bases de datos de gobierno federal y extrajo gigas y gigas de información. Entonces, la probabilidad es muy alta, ok, y si lo hace, ¿cuál es el impacto? ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es que pues, multiplicamos esa probabilidad por un número que le damos al impacto, y eso nos da el riesgo que estamos corriendo. Y entonces, si estos son los principales riesgos a los que estamos expuestos, pues son a los que hay que ponerle atención antes de que ocurran, no después de que ocurrieron. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos preparamos nosotros ante un robo de datos, un robo de número telefónico, un hackeo de tus cuentas de redes sociales, ¿sí? Que se llevan hasta las cuentas de banco? ¿Qué tan preparado estás tú, Alfredo? No. ¿Qué tan preparado están allá adentro en cabina? Marco a lo mejor un poco más. ¿Sí? Pero el tiempo que te vas a tardar en recuperar tu información, ¿sí? Ese tiempo hay empresas o hay personas que jamás lo van a volver a recuperar. Y si no lo recuperas, por ejemplo, algunas empresas que ya no recuperan ese tiempo o esa información o ese dinero, cierran. ¿Sale? Y recordemos que en México las pequeñas y medianas empresas representan más del 90% de las empresas que están registradas y que le dan trabajo a las personas, y son las más expuestas a ya no abrir ante una situación de estas. Y entonces la invitación el día de hoy es a que tengamos o preparemos un plan B para que el negocio continúe. Esto no es nuevo, esto se hace desde hace muchos años. Las empresas que generalmente tienen la visión de tener un plan de continuidad del negocio son aquellas empresas que tienen hasta cierto punto sustento económico, sustento en cuanto a trabajadores, o que tienen una
línea de clientes y de proveedores bastante robusta, ¿sí? Lo que muchas veces no tienen las pequeñas y medianas empresas. Y una diversidad de productos, ¿no? Es También. correcto, sí, que tienden a diversificar sus productos, no tener únicamente un producto estrella, sino que tienen más de dónde agarrar. Y entonces la invitación sigue siendo en ese sentido. Preparémonos porque ya nos pasó, al menos en el corte de las líneas de Sí. suministro, y ya nos pasó también anteriormente durante la pandemia, donde hubo cortes al suministro en puertos, y entonces empezó a escasear varios productos básicos, y entonces empieza el caos. Empieza el caos, empieza la destrucción, y hay empresas que ya no se van a levantar. Entonces, esa es la invitación que hacemos el día de hoy desde este punto, desde esta participación. Y hagámonos la pregunta en casa: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar una de estas contingencias que hemos visto? Un evento climático, un ciberataque o un corte de la cadena de suministro. Ahí está, la invitación, muy buena invitación, Manuel. Aquí en B15 ya lo pasamos hace unos añitos, cuando hay una diversidad de productos que se ofrecen, sobre todo informativos, pero por las nuevas restricciones de las plataformas digitales, a veces ya no te permiten publicar ciertas cosas, ¿no? Baja nuestra página y más de 100,000 seguidores y tenemos que empezar otra vez desde cero. Eso fue muy difícil, pero ahora ya estamos un poco más preparados, ¿no? Para eso. Ok, y precisamente Sí. ese otro concepto de resiliencia, cómo actúas, cómo vas llevando ese revés, cómo lo vas tratando y cómo te vas sobreponiendo. El concepto de resiliencia en las empresas también es bastante importante, ¿sí? Cómo lo tomas y qué acciones tomas para poder continuar con tus actividades. Otro ejemplo de eso, el 11 de septiembre, donde cayeron las Torres Gemelas, una empresa, Cantor Fitzgerald, que es una empresa de soluciones en la bolsa de valores, perdió 47 empleados en esa ocasión, en los atentados del 11 de septiembre. Perdieron 47 empleados y perdieron sus instalaciones en el World Trade Center. Claro. Pero ellos ya estaban activos a los 2 días. A los 2 días ellos ya estaban nuevamente en sus actividades. ¿Sí? Ellos tenían un plan de contingencia, ellos tenían un plan de continuidad de negocio. Lo que no tenía, por ejemplo, Delta Airlines, que a través de un error en su software para la parte de logística y de venta de boletos, entonces empezó a tener sobreventa de boletos y empezó a tener por ahí fallas en su sistema y perdió dinero, perdió clientes, perdió inversiones, porque ellos no tenían un plan de continuidad de negocio ante una situación de estas. Entonces, la resiliencia, el cómo actúas ante la adversidad, también va a determinar si tu empresa continúa abierta o se cierra definitivamente. Muy bien, ahí está el tema del día de hoy con Manuel Gámez. Muchísimas gracias, como cada jueves, Manuel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más información.